Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad lunes 22 de mayo del 2023, clase de ecología para el grupo sexto C. En esta ocasión iniciamos el tercer momento y este tercer momento es una recopilación de las cuestiones que hemos visto anteriormente en ecología. ¿Cómo es la cadena trófica? ¿Cómo es la cuestión de la pérdida de energía en la medida en que va uno subiendo en la pirámide trófica o cadena alimenticia, etcétera? Y también hemos visto la clasificación de los diferentes ecosistemas, cuáles son sus características, etcétera. En esta ocasión, al iniciar nuestro tercer periodo, vamos a ver qué es lo que nos espera a lo largo de 6 semanas. En estas 6 semanas concluimos ya nuestro semestre y pues debemos llevarnos el mejor producto, entender la naturaleza. En este día, lunes 22, estamos trabajando a distancia porque hay una situación en la cuestión de la ecología, porque el volcán Popocatépetl, que está a unos 65 kilómetros de aquí, está en una fase de actividad volcánica. Por lo tanto, está arrojando ceniza, está afectando o alterando nuestro medio ambiente, de tal manera que, pues, para prevenir cuestiones de salud en las vías respiratorias, estomacales o incluso en el asunto de la vista, también debemos protegernos y no salir a la calle, porque esa ceniza o esas partículas que a veces ni se sienten ni se ven, pero andan ahí flotando en el medio ambiente, afectan de una manera importante la vista, el sistema respiratorio o la cuestión digestiva. Bien, pues vamos a ver un poquito de lo que tenemos preparado en algo que se llama encuadre. El encuadre tiene que ver con la cuestión de los temas que se van a ver en este periodo, cómo lo vamos a abordar, etcétera. Ya sabemos que son 6 semanas las que nos esperan, de tal manera que en cada semana está establecida una actividad, un trabajo, y ese trabajo tiene que ser enviado, entregado personalmente. Si hubiera clases presenciales, entonces allá en la escuela. Pero como estamos a distancia y no sabemos cuánto tiempo durará este periodo, entonces la actividad, las tareas que están programadas para cada semana se pueden mandar vía WhatsApp, pero en fotografías, lo más claro posible, que se puede entender lo que está escrito y además viene identificado en cada una de las hojas. Nombre, nombres del alumno, grupo, fecha de entrega, semana, momento, objetivo, desarrollo, conclusiones, ¿sí? Y entonces, bien especificado qué tan amplio es el trabajo en cada una de las semanas que nos espera, de tal manera que vamos a llegar a la quinta semana con un producto integrador, sexta semana con un examen y en la cuarta semana un poquito de relajamiento mientras se preparan los trabajos para la semana número 5. En la semana 4 lo que se pretende es responder de manera, pues, un poco amplio, algo relacionado con la cartilla moral y un documento que se llama Constrúyete. Tiene la finalidad de hacer conciencia social y conciencia de comportamiento hacia los alumnos, tratando temas específicos para más o menos ayudar en la situación social de los diferentes alumnos y alumnas. Bien, pues vamos a ver cómo, de qué manera nuestro
encuadre nos da una orientación específica para ver los puntos que nos esperan. Vamos ahí. Bien. Entonces, encuadre. Y ahí dice algo relacionado. Importancia del programa de ecología. Dice, sí, el programa analiza a la ecología como una ciencia transdisciplinaria que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y su entorno. No dice entre los humanos, no, porque eso limitaría los seres vivos, todo lo que se mueva, que es vivo, todo, aves, reptiles, insectos, todo, las aves de corral, etcétera, o los animales de corral, los que nos comemos también tienen que ver con el entorno y nosotros mismos, de tal manera que está establecido en una pirámide trófica cuál es el papel que desempeña cada uno de los que estamos ahí involucrados. Las plantas, las hierbas, las cosechas, los granos, todo lo que se pueda comer, ya sea natural o derivado de lo que se produce de los animales. Por ejemplo, la leche es un producto derivado de un animal, pero al mismo tiempo con la leche se producen mantequillas, quesos y otros elementos muy importantes. Bien, también con la carne de los animales de corral, pues se producen los embutidos, etcétera. Todo lo que podemos comer. Y a eso se le llama cadena trófica o pirámide trófica. Bien, en el bloque 3 se menciona el impacto ambiental y el desarrollo sostenible. ¿Qué significa impacto ambiental y desarrollo sostenible? El impacto es lo que hacen los humanos o la naturaleza o los animales cuando por alguna acción cambian los elementos que hay en el ecosistema. Por ejemplo, los humanos, cuando queman un bosque, cuando cortan todos los árboles de algún lugar y lo dedican al cultivo del maíz, del trigo o de otras especies vegetales, etcétera, cómo eso va a influir en el cambio del ambiente, del ecosistema y además qué tanto se vuelve sostenible ese cambio que se ha desarrollado. Sostenible es que, pues, una hectárea, por ejemplo, que antes era de bosque y que podía haber estado, ¿qué será? Destinado al cultivo de la nuez, del piñón y de otro tipo de especies frutales, y entonces se cortan los árboles y ahora se destina para la ganadería o para la cuestión de producir alimentos como el maíz, el trigo y demás. Y resulta que al cambiar el entorno, cambia todo, se vuelve más seco, más caluroso, etcétera. Y en ese sentido es el impacto al ambiente y cómo de alguna manera no produce lo que se estaba planteando y no genera un desarrollo sostenible. Entonces, eso es el objetivo de este bloque 3. Bien, también tiene como propósito, como objetivo, que el estudiante identifique, clasifique y valore los diferentes tipos de recursos naturales, las causas de la contaminación, así como los efectos que genera la actividad humana a través del contraste de los efectos del cambio climático. Hay lugares donde antes llovía, había bonitos ríos, había bonitas lagunas, etcétera, y resulta que ahora ha dejado de llover, se han secado los bosques, se han quemado o lo que fuera, y entonces el manto acuífero o la cuestión de la situación de los ríos se ha vuelto más ligera,
los ríos más contaminados, las lagunas que no son, ¿cómo se puede decir?, utilizables para la cría o el cuidado la situación de los peces para el consumo humano, y entonces cambia terriblemente y se vuelve, pues, por la contaminación, menos atractivo, menos posible el consumo de posibles especies de peces que ahí se consumían, porque la contaminación los ha, pues, corrido o los ha desaparecido, y entonces ya la gente que vive alrededor de las lagunas, los lagos o de las presas ya no tiene forma de producir especies de peces o de pescados para el consumo de ellos y para la venta de lo que pues les sobre, ¿no? Ya el aspecto económico se altera. Bien, vamos a la siguiente parte. Los contenidos específicos. Lo que debemos analizar ahora. Por número uno, los recursos naturales. La clasificación de los recursos naturales. ¿Cómo se clasifican? ¿Qué son los recursos naturales? Es con lo que contamos del medio ambiente para generar alguna actividad productiva o nuestra alimentación, nuestra vivienda, nuestro vestido, etcétera. Todo eso son los recursos naturales y cómo se clasifican. Bien, en el punto 2 es la contaminación e impacto ambiental. ¿De qué manera, por ejemplo, la ceniza del volcán Popocatépetl, que podríamos llamar contaminación, genera un impacto al medio ambiente y cómo ese impacto interviene o infiere en la cuestión del cambio de las actividades humanas? Por ejemplo, con ceniza volcánica no hay vuelos, no hay vuelos en los aeropuertos porque los aviones pueden tener fallas en el funcionamiento de sus motores, y entonces, al tener fallas, pues ponen en riesgo a la gente que son sus pasajeros, y eso empieza a generar una situación de efecto económico o de efecto negativo económico al entorno de todo este ambiente. Bien, como primera parte ya hablamos de la contaminación ambiental y sus diferentes tipos. No nada más el humo de los carros, no nada más la ceniza del volcán son contaminación ambiental. Hay muchas, por ejemplo, la cuestión química, cómo los ríos los contaminan tirando excedentes de, ¿qué será?, de pintura para los pantalones de mezclilla, o cómo alrededor de una mina para ¿cómo se puede decir? Separar el oro de la tierra, tienen que hacer un proceso, algo elaborado, entre ellos triturar la tierra, separar el oro de la tierra, y luego, ¿cómo se separa el oro de la tierra? Pues a través de sustancias químicas que son altamente dañinas al medio ambiente y que contaminan los mantos acuíferos, que por ejemplo, para sacar el oro se necesita un pequeño baño de cianuro, y ese cianuro tiene un efecto muy importante en la separación o lavado del oro de los demás elementos de la tierra. Entonces, ¿cómo se procesa eso? Aquí en México, las grandes compañías o los grandes productores de oro, plata y otros que utilizan algunos elementos para separar o lavar los metales preciosos, simplemente por descuido tiran esos elementos contaminantes y, ay caramba, es que hubo un accidente y no nos dimos cuenta, etcétera. Pero ese material contaminante penetra la capa del agua y
en poco tiempo llega a las fuentes del consumo del agua para humanos. Y empiezan los problemas de los cánceres de piel, cáncer de las vías respiratorias, de las vías digestivas, cáncer de diferentes estilos. Bien, la huella ecológica. ¿En qué sentido y cómo se interpreta la huella ecológica? Bueno, pues al cambiar el entorno, al dejar sin árboles los cerros, al dejar totalmente devastado el medio ambiente, ¿de qué manera va a haber una huella de esa actividad de haber cambiado? Pues un bosque relativamente sano por un entorno donde ahí va a haber vacas, chivos y otro tipo de animales de corral y que le van a traer la comida desde lejos y cómo ese cambio va a tener una huella específica. Bien, también la huella hídrica. Estamos hablando de cómo contaminan el manto acuífero y ese contaminante va penetrando las capas y a mediano plazo o largo plazo llega a donde se está extrayendo el agua para consumo humano y en ese sentido ese es el camino de la huella hídrica. Bien, el cambio climático, pues ni se diga porque en lugares donde antes era fresco, húmedo y demás, ahora es caluroso, seco y tiene que ver con la cuestión de que en los polos norte y sur se está derritiendo la nieve o el hielo y entonces el nivel del mar está subiendo 5 centímetros, 10 centímetros. Ah, no es nada, pero el volumen de agua es muy importante y más el cambio de concentración de sales en los mares, porque hay una inundación de aguas dulces y entonces altera la salinidad de los mares y en ese sentido entra en el concepto del cambio climático, la huella hídrica y otros elementos. Sale pues. ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto de antropoceno? Antropóceno o antropocento o antropógeno. Ahí hubo una falla en, en la escritura, antropógeno y hábitos de consumo. ¿De qué manera lo que hacen los humanos al comprar cosas, por ejemplo, cosas que no se producen aquí cerquita, y que la compran porque el comercio internacional no las acerca y entonces para traérnoslas hay algunos elementos como los envases, como las cajas donde se transportan y cómo la comunidad humana tiene que ver con el cambio en términos generales. Bien, el número 3 dice así, desarrollo sostenible. ¿Qué será este desarrollo sostenible? Porque el desarrollo sostenible o sustentable, que es otra palabra muy tal vez igual o parecida o algo por el estilo, tiene que ver con el asunto del consumo humano, de la producción de bienes, servicios, etcétera, y la producción de alimentos de parte de algunas comunidades de campesinos y cómo todo eso va cambiando poco a poco. Bien, en últimos tiempos se ha escuchado que las energías renovables, el cambio del uso de las energías de los fósiles como el petróleo que produce gasolina, diésel y otros elementos, debe ser ya sustituido por las energías renovables y todo el asunto. Pero ¿hasta dónde es posible hacer un cambio? Y resulta que del petróleo se obtienen más de 1000 elementos que benefician a el ser humano. Por ejemplo, una camisa,
y vemos en la etiqueta 60% de algodón, 40% de elastina y otros elementos que son de carácter sintético. Pero el carácter sintético lo obtienen del petróleo. Y ese petróleo, pues alguna vez, algún día se va a acabar. Y entonces por eso es que las energías renovables entran en el escenario de lo nuevo, ¿no? Y ahorita hay una guerra allá lejos entre Rusia e Ucrania por algunos elementos, pero son políticos. Y esos elementos políticos también repercuten en la producción de cereales, que entre Rusia y Ucrania son los mayores productores de granos para el mundo. Y entonces, al estar en guerra, uno de los dos países no está trabajando las tierras, no va a cosechar y se va a echar a perder lo que se ha trabajado en el año anterior. ¿Sale? Entonces, hay cosas muy interesantes y una guerra de qué manera repercute en el cambio climático y en las diferentes huellas ecológicas o hídricas. Pues de manera muy importante. Bien, no nos metamos ahí. Luego menciona la Agenda 2030, en donde los países que forman alguna organización a nivel mundial se comprometen que se va a disminuir la cantidad de emisiones de carbono al medio ambiente para que se recupere un poquito la cuestión del cambio climático, no haya tanto calor, que no aumente la temperatura del medio ambiente en medio grado, no sé qué. Y entonces existe una agenda en donde los diferentes países se reúnen para ver cómo les va, cómo les está yendo, si pueden o no, o si se han comprometido o no a disminuir las emisiones de carbono y de qué manera se pueden ayudar los países para que todos alcancen un nivel de disminución de la emisión de carbono al medio ambiente. Bien, luego, antes habíamos visto la cuestión del desarrollo sostenible y ahora en el punto D están las sociedades sostenibles. ¿Cómo es esta situación de sociedades sostenibles? Bien, en la historia de los grandes grupos o civilizaciones antiguas, como por ejemplo la Maya, en el año 700 y tantos de la era cristiana, de repente dejan de estar en los diferentes lugares donde habitaban en la península de Yucatán, parte de Tabasco, de lo que ahora es Tabasco, parte de Chiapas, Guatemala, Belice, etcétera, donde ahora el mapa sugiere que ahí estuvieron viviendo gente, comunidades, pueblos de cultura maya, de la cultura maya, pero hay una situación histórica donde mencionan que de repente abandonan su lugar, se van, quién sabe para dónde, y dejan un tiempo largo, unos 200, 300 años o más, hasta que llegan otros grupos, se asientan en el lugar, pero ya para 200, 300 años, ya la naturaleza ha cambiado porque ha recuperado espacios, ha cambiado porque los animales que habitan ahí o que habitaban vuelven a regresar y se vuelven a hacer grandes comunidades, por ejemplo, de jaguar, de otros felinos, de algunas aves, etcétera. Y entonces el entorno ecológico recupera la forma antigua y en ese sentido son las sociedades sostenibles. ¿Cómo una sociedad puede permanecer en algún lugar? Pues produciendo a nivel satisfactorio cantidades de alimentos de tal manera que al no alterar el medio ambiente mantienen sus condiciones ecológicas y producen sus alimentos necesarios para que pues los alimentos necesarios sostengan a las diferentes
sociedades que ahí habitan. Bien, vamos a tomar una fotografía para hacer un reporte de nuestra actividad de hoy con las personas que nos coordinan en nuestra actividad docente. Bien, entonces vamos a tomar una captura de pantalla y después la vamos a pegar por ahí en nuestro reporte. Perfecto. Bien, estamos en el punto 4. En el punto 4 menciona la cuestión de la sociedad, legislación ambiental. Es muy importante que haya una legislación ambiental porque si no hubiera un control o una ley que mencionara hasta dónde los humanos pueden alterar o afectar o cambiar las condiciones del medio ambiente y hacer que los diferentes ecosistemas se alteren, entonces aparecen las leyes. ¿Cómo? Pues aparecen algunos lugares que son protegidos por la ley y que además ningún ser humano puede intervenir ahí porque es una zona que está bajo un cuidado legal para recuperar su entorno, sus situaciones ecológicas, y en ese sentido existe una legislación ambiental. Bien, y por lo tanto se hace la comparación de la legislación ambiental que hay en México y se compara con las que hay en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Brasil hubo hasta hace unos años, unos 2, 3 años o un año, donde por cuestiones de un gobierno, estilo X, Y o Z, un gobierno, quién sabe qué, había grandes incendios en la zona del Amazonas. Y entonces, desde satélites, ahí que están en órbita, ya se veía el efecto de arrasar la selva, los bosques y demás, y a cambio de eso empezaba a ver las minas a tierra abierta para encontrar oro, plata, uranio o los elementos minerales que hubiera ahí en ese espacio que le llaman la Amazonia o en el área del país llamado Brasil. Y entonces ahí, en ese periodo de ese gobierno, las grandes quemas de selva, el gran desalojo de las diferentes comunidades que habitan ahí por cientos de años o por miles de años, y entonces, ¿cómo hay un cambio en todo eso? Y entonces, ¿cómo se persigue? ¿Cómo se saca a la gente que son los dueños o los poseedores históricos de ese lugar? Y en ese sentido, el análisis de la legislación en México y el mundo, ¿sí? Por lo tanto, al haber todo un asunto de cambio en el entorno ecológico, empieza a haber especies vivas amenazadas porque les están cambiando las condiciones de su lugar y los pone en peligro de extinción, como por ejemplo en la península de Yucatán, el jaguar y otros elementos, otros animales en vías de extinción porque pues quieren construir casas, habitaciones, colonias, etcétera, en los lugares más bonitos de la franja de costa, porque hay lugares increíbles en todo el territorio de Quintana Roo, parte de Campeche, parte de Yucatán, etcétera. Y entonces los grandes consorcios de construcción de casas llegan, se apoderan de lugares, expropian terrenos, etcétera, y cambian todo para construir casas, zonas habitacionales de alto impacto económico
y que eso también genera el cambio ecológico y pone en riesgo de extinción algunas especies. Bien, vamos a ver cuáles son los aprendizajes esperados. Dice aquí, identifica las fuentes tradicionales de energía y combustibles fósiles mediante el reconocimiento en gráficos y textos de las formas en que se encuentra la energía de las que hace uso, para crear la conciencia de la utilización de esos recursos. Por ejemplo, México actualmente es un productor de petróleo. Con esta nueva administración se han generado hallazgos de zonas de reserva de petróleo que a nivel internacional se han volteado a ver a México y dicen, órale, ellos sí tienen petróleo, están encontrando, etcétera. Pero en diferentes administraciones anteriores, el gobierno había dicho que la gallina de los huevos de oro se había secado, que el petróleo estaba en vías de ya no existir en México y que poco a poco se iba a ir apagando esa velita de esperanza, de progreso que representa la extracción del petróleo, así como la transformación en gasolina, diésel, aceites y todos los elementos que se obtienen del petróleo como un derivado económicamente muy importante. Luego también, el alumno contrasta el empleo de energías convencionales y alternas, estimando el impacto ambiental, como el uso del gas para generar electricidad, como vemos en Europa actualmente, pues al no tener gas o no tener petróleo o no tener elementos, el año pasado, en el 2022, en Francia y en Alemania, ya habían dado permiso para que en el invierno pudiera la gente ir a cortar árboles para generar un poquito de calor en sus casas y eso iba a repercutir en el cambio de su entorno. Y entonces, por una cuestión de que hay un conflicto entre un país productor de petróleo y un país que quiere estar en las grandes ligas de los europeos y entonces se quiere adherir, pero por cuestiones políticas se genera una situación de fricción. Además, por su desarrollo histórico-social de ese país, en donde no permite que haya gente que hable un idioma diferente y que piense de manera diferente. Y entonces, desde el 2008 en adelante, se generó una posible guerra civil en ese país, en ese lugar, que bueno, mucha gente ahorita debe estar interesada e informada. Bien, entonces, por último, vamos a ver que la forma en que las energías renovables favorecen a sociedades y las vuelve sostenibles. ¿Sale? Bien, y valora las leyes ambientales mediante la aplicación de estas en su contexto para promover el desarrollo sostenible. Como esas leyes ambientales, por ejemplo, van a promover el desarrollo sostenible. Bueno, pues ya hablamos ¿cómo se llama? De las minas que contaminan los mantos acuíferos y cómo al aplicarles algunas leyes, pues van a permitir que esas empresas dejen de contaminar, generen sus procesos libres, limpios y demás, y entonces alrededor se genere una sociedad sostenible. Bien, en la semana 1 se pretende que realizar un cuaderno, dice, realiza en tu cuaderno reciclado una reseña que explique por qué es importante cuidar nuestro ambiente, nuestro medio ambiente. De lo que estamos hablando ahorita es parte de lo que se pretende que haya en el reporte.
Número 2. Realiza un resumen escrito en tu cuaderno que ilustra sobre el daño ecológico, los riesgos ambientales y las enfermedades nuevas de esa situación, de cómo se altera el medio ambiente y cómo aparecen nuevas enfermedades, o cómo es que en alguna comunidad hay cáncer de piel y otros asuntos. Por otro lado, ahí menciona que un mínimo de 2 cuartillas para esos 2 puntos, mínimo. Puede ser más, hay que echarle un poco de imaginación. Incluye por escrito las fuentes de información consultadas. En nuestra guía de orientación para apoyo al aprendiente, se menciona que cada trabajo debe tener toda la información de identificación, nombre del alumno completito, grupo, fecha de entrega del trabajo, semana de la que se está reportando, momento número 3, el objetivo del trabajo, ahí se menciona, el desarrollo y la conclusión. Y si se puede, pues auxiliar con un dibujito para que se tenga mejor forma de visualizar todo esto. Perfecto. Entonces, este es el encuadre en términos generales. Como no hay alumnos invitados, a lo mejor no recibieron la cuestión de la clave para conectarse o sucedió algo incómodo, entonces nos retiramos, terminamos ya este encuadre y en la próxima clase vamos a estar varios días a distancia y entonces vamos a ir tratando parte por parte, ¿sí? Entonces, aquí se había preparado un poquito, hasta ahí terminaba el encuadre, pero se había preparado un tema de lo que es la cuestión antropogénica, de la actividad antropogénica o como se diga. Bien, pues por el momento nos retiramos y pues nos despedimos. Hasta luego y mañana esperemos que sí haya alumnos que compartan nuestra clase y pues tengamos la oportunidad de ir avanzando poco a poco en estos temas. Gracias, muy buenas tardes y hasta pronto.